ver de 1950 a 1975, es decir, vamos a ir más allá de lo que es, bueno, pues en el periodo temporal que hay después. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre después de esa crisis de los años 30 y también de la crisis de un poco en los años de posguerra, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues digamos que en primer lugar se supera esa crisis, ¿vale? Y aparece el consumo de masas en los años 50. La aparición del consumo de masas es clave para demostrarnos que ha dejado de existir una crisis, ¿vale? Si la gente empieza a consumir es porque tiene dinero y seguridad de que aunque gaste ese dinero y lo invierta en algo, va a poder recuperarlo trabajando, ¿vale? Aparte de eso, el consumo es importante para hablar del índice económico de una nación. Es decir, si en una nación no se consume, la economía de esa nación va a estar chunga, que a partir de los años 50 esta situación de crisis se supera y la gente empieza a consumir, y empieza a consumir de todo. Aparte de consumir medios de comunicación, empieza a consumir productos como tal. En el campo de la publicidad será importante porque se produce un crecimiento de la publicidad a nivel teórico. No sé si os acordáis de que hemos visto muchísimas veces que uno de los que tenía la publicidad era que no se había desarrollado a nivel teórico, ¿vale? Pues a partir de este momento la publicidad sí que se empieza a desarrollar a nivel teórico, es decir, se empieza a hacer investigación sobre ella y demás, y eso se escribe, por así decirlo, en libros. Si os dais cuenta, esto ya es algo que había comenzado en cierto modo con Hopkins, con ese libro de la publicidad científica de 1923, pero bueno, recordad que lo que él hacía no era estrictamente ciencia porque entendía lo que ocurría, pero no por qué ocurría. ¿Qué tipo de campañas publicitarias empiezan a aparecer en estos momentos? Bueno, pues empiezan a aparecer sobre todo campañas institucionales, ¿vale? De diferentes instituciones, por ejemplo, el Estado español o los estados empiezan a involucrarse a hacer campañas de publicidad, ahora veremos algunos ejemplos. También empiezan a aparecer campañas vinculadas con los transportes y específicamente con el avión. Tened en cuenta que el avión durante la Segunda Guerra Mundial se había utilizado como método de guerra, ¿vale? Siempre decimos que la Primera Guerra Mundial fue andando, la Segunda fue por tierra, la segunda por aire. Entonces, todos esos aviones muchas veces hay que darle salida y se les da un uso comercial. Entonces, empieza a haber muchos anuncios de aviones, ¿vale? Y además, es curioso porque, por ejemplo, en este anuncio que tenéis aquí, ¿vale? Este anuncio es un anuncio de Iberia, pero es curioso cómo se empiezan a introducir símbolos nacionales, ¿no? También en esos anuncios, si os dais cuenta, se hace una referencia a ese toro diseñado por Manuel para Osborne. Aparte de eso, tened en cuenta que durante muchísimos años se había incentivado un deseo de consumo muy, muy, muy interesante. Es decir, la gente ha estado en sus casas o en el frente combatiendo durante toda la Segunda Guerra Mundial y no había podido comprar nada, porque bien no podía por estabilidad económica o bien porque, como hemos visto, estaban restringidos los bienes básicos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se supera esta guerra? La gente, aparte de tener esa confianza económica, entra en un momento de confianza a nivel psicológico, ¿vale? Hay una economía de paz que le llamamos, entonces estamos en paz, no solo con el resto de países, sino también con nosotros mismos y eso nos permite que la demanda se acumule. Eso quiere decir que la gente empieza a comprar mucho, ¿vale? Y empieza a demandar mucho y que no hay solo una persona que quiera un coche, sino que de repente salimos de esta situación de crisis y todo el mundo quiere comprar coche. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el consumismo es fácil de saciar. No sé si me explico. Es fácil, estamos ha pasado la revolución industrial, podemos fabricar constantemente en serie, podemos fabricar muchísimos productos en muy poco tiempo. Así que ese consumismo es fácil de saciar y como tal, bueno, pues ¿de qué va a ser ese consumismo? Pues la gente pedía y demandaba constantemente televisiones y automóviles. Y además no demandaba una televisión o un automóvil, sino que demandaba, quiero tener 3 televisiones en mi casa y 3 automóviles, 3 coches, ¿vale? Son etapas en las que después de que la gente ya estaba haciendo ahí, recordad que en la Segunda Guerra Mundial la gente estaba ahorrando, ¿no? Y demás, bueno, pues ahora la gente lo que quiere es consumir y no quiero consumir solo una tele, sino 1000 teles, ¿vale? No quiero salir a la piscina un día, sino 1000 días. Entonces, bueno,
Tened en cuenta eso y que eso se va a reflejar en los anuncios, pues siendo anuncios que muestran mucha cantidad de productos, ¿vale? De hecho, esta anuncio que tenéis ahí no muestra solo un coche, sino que muestra varios coches. También van a aparecer nuevas mercancías, es decir, nuevos productos que se pueden vender. Y es que hay una cosa clave que aparece en estos años y que va a suponer que los productos sean más baratos y que como consecuencia la gente pueda económicamente consumir 3 y no 1. Y es la aparición del plástico, ¿vale? Sabéis que es un derivado del petróleo y la aparición de ese plástico hace que los productos sean más baratos. Es decir, donde antes una televisión costaba producirla 200 euros, de repente ahora pasa a costar 100. Eso facilita que la gente pueda consumir más productos, el hecho de que sean más baratos. Es verdad que las mercancías van a tener una vida más corta, pero bueno, se cambia uno por otro y además va a aparecer una tendencia interesante que es el como las piezas están hechas de plástico, si se estropea una pieza en concreto, puedo cambiar esa pieza solo en concreto, ¿vale? Una tendencia que hoy en día se ha perdido, se estropea el móvil, lo tiramos, pero que en aquellos momentos fue importante. Tened en cuenta además que aparecen los tejidos sintéticos en aquellos momentos con toda la importancia que eso tiene para la moda y que además aparecen electrodomésticos que fabrican gracias a esa existencia de plástico como por ejemplo los microondas. También aparecen otros ligados a esa aparición del plástico, aparecen otros alimentos que van envasados. Y no solo los alimentos como empieza a envasar judías o lentejas, sino más empiezo a fabricar una serie de alimentos que vienen ultra congelados o que son sopas instantáneas o demás y que almaceno en envases de plástico. ¿Qué ocurre con los medios de comunicación? Con la televisión, que es el medio por excelencia, ¿no?, del consumo de masas. Pues después de la crisis de los años 30 vuelve a surgir. Y surge con muchísima más intensidad. Es decir, es una televisión que se cuela en las casas. Ya no es una televisión que a lo mejor de manera súper, hiper, mega puntual y excepcional, está en algún punto de ciudad y todo el mundo va a verla ese café o bar, ¿vale? Sino que ahora es una televisión que se cuela en las casas. Cualquier persona puede tener una televisión, entre otras cosas, por lo que hemos visto del abaratamiento del producto. La aparición de la televisión va a suponer una cosa muy importante a nivel social y es que donde antes el lugar de reunión de las familias había sido la cocina, que surja la televisión hace que la gente deje de reunirse en la cocina y se pase a reunir en la sala de estar, en el salón. Entonces, tened en cuenta ese cambio, ¿no?, a nivel social, la importancia que tiene la televisión que provoca que ahora la gente se reúna en torno a ella y ya no en torno a la comida como tal. Va a seguir ocurriendo, pero tened en cuenta que las sobremesas se derivan a la sala de estar. Incluso en sitios como Estados Unidos habréis visto millones de veces las películas en las que se sientan a comer con su bandejita y ahí están, comiendo delante de la televisión. Bueno, pues la televisión cada vez va adquiriendo más importancia, va habiendo cada vez más canales de televisión porque hay más público y empiezan a aparecer grandes cadenas generalistas y comerciales con la CBS, la NBC, la ABC, ¿vale? Las típicas cadenas estadounidenses o inglesas que conocéis. Y como no, la televisión se erige ahora sí como competencia directa de la radio, porque hasta ahora la televisión, pues bueno, al final para verla tenías que ir a casa de un amigo o a no sé qué lugar porque no todo el mundo la tenía y sin embargo tú podías tener una radio porque una radio era mucho más barata que una televisión. Pero ahora que la televisión empieza a ser asequible, tachan, problema, ¿vale? Aparecen anuncios que tenéis aquí. Anuncio el de este de aquí, ¿vale?, para anunciar una televisión, y este de aquí que habla de cómo es un artículo que se publica y que habla de cómo la radio está intentando retar a la televisión para no desaparecer, ¿vale? En estos años la radio tuvo que hacer un esfuerzo para no desaparecer, a pesar de que, bueno, como vosotros ahora sabéis, al final la radio no desaparece y sigue teniendo su importancia. El surgimiento de la televisión no solo va a afectar a la radio, es negativo, porque de repente la gente ya no va al cine. Primero, porque es más barato ver la tele, una vez que ya la he comprado es más barato ver la tele.
Y segundo, porque es 1000 veces más cómodo. O sea, es que llega la tarde del domingo y me quedo en mi casa con mi mantita viendo la tele. No tengo que ir al cine. Además, tened en cuenta que en aquellos momentos el ir al cine era algo que se entendía como una actividad social. Es decir, yo me pinto, me maquillo, me pongo mi abrigo de visón y me voy al cine. No era como ahora que puedes ir en chándal. Era un momento especial. Entonces, de repente, el hecho de poder ver una película en tu casa hacía que todo pudiera ser muchísimo más cómodo. Así que el cine lo va a tener bastante crudo. En cuanto a las revistas, pues un poco más de lo mismo, ¿vale? Tened en cuenta que además las revistas se traen una comunidad femenina por lo general y que esas mujeres ahora y que en aquellos momentos muchas de ellas todavía seguían trabajando en casa, pues van a poner la televisión. No van a leer una revista, sino que van a poner la televisión mientras siguen limpiando su casa, además. Esto provoca que muchos de los anunciantes de las revistas se muevan a la televisión, por lo cual pues las revistas tendrán ahí un problemilla que, teniendo en cuenta que la publicidad es uno de sus medios de financiación. ¿Vale? ¿Qué cosas ocurren en estos momentos importantes, dejando atrás de la televisión? Hay una cosa muy interesante que ocurre, que es que se produce la incorporación social de la juventud, lo que llamamos como incorporación social de la juventud, que básicamente significa que los jóvenes empiezan a consumir. Los jóvenes habían estado desaparecidos, sus padres unos están en la guerra, otros habían muerto, tenían que cuidar, hay una crisis económica. ¿Qué hacían los jóvenes? Pues de todo, pero si obviamente no podían consumir sus padres, no iban a consumir ellos, ¿vale? Entonces, cuando empieza a haber, una vez llega este momento, el consumo juvenil se incentiva, ¿vale? Y pasa a ser un público muy importante para los para los refrescos. Ellos sobre todo van a consumir pues Coca-Cola, Pepsi y demás, y veremos cómo muchos de estos anuncios se dirigen a ellos, ¿vale? Aparte, van a ser tienen ganas de rebelarse en contra de los padres, ¿vale? Y eso va a hacer que consuman, pues, productos que están en el imaginario colectivo asociados con esa rebeldía, ¿no? La música rock, la música heavy, artistas como Elvis, el interés de llevar vaqueros. Los vaqueros es algo que empieza a existir en estos momentos y que llevan los jóvenes y que sus padres le dicen, pero chiquillo, ¿qué hace con eso? Igual que a nosotros, bueno, no sé si a vosotros, pero a mí mi abuela me decía, pero hija, ¿cómo puedes llevar esos vaqueros todos rotos? O sea, hay que ser boba para comprarte unos vaqueros rotos. Pues en aquellos momentos a ellos le decían, ¿qué hacéis con esos vaqueros rotos? ¿Cómo os podéis, perdón, qué hacéis con esos vaqueros? ¿Qué cosas más feas? Estáis poniendo la tienda de campaña de pantalón, o sea, entonces tened en cuenta que ellos empiezan a consumir una serie de productos que por lo general generan molestar, ¿vale? A los padres y que les ayudan a los padres y madres y que les ayudan a mostrar esa rebeldía que ellos tienen ahí dentro y que quieren explotar, ¿vale? Un ejemplo de esto es, pues por ejemplo, la figura de Michael Jackson, ¿vale? Que es todo lo contrario a una persona normal, ¿vale? Que rompe los cánones, por así decirlo. Y bueno, pues aparecen anuncios como estos que tenéis aquí. El de Coca-Cola un poco más enfocado incluso al público infantil, ¿vale? Pero el de la derecha de Fanta es un claro ejemplo de lo que os estoy explicando, de cómo se empieza a generar un producto que va a enfocar, perdón, a esos jóvenes e incluso que se intenta colar en las actividades que esos jóvenes hacen juntos en el campo cuando salen a dar un paseo y demás. Estos son también algunos ejemplos de la importancia que tiene la juventud en la sociedad y que se reflejan en los anuncios de la época. Por ejemplo, esa cerveza Quilmes que se anuncia de esa manera, colándose, intentándose colar en las reuniones sociales, o la parte del anuncio de la derecha, de Levi's, que obviamente vende vaqueros a personas de 20, 30 años, no a señores de 50. Y los anuncios, bueno, pues estos que tenéis aquí de bebida, que como no, pues lo que os decía, siguen enfocados a esos jóvenes, ¿vale? Incluso aparecen revistas con un público específico, son los jóvenes, como es en marcha. Bien, el publicitario, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay dos tendencias. Por un lado aparece la publicidad, sigue existiendo la publicidad racional, va a estar representada por la figura de Rosa Reves, y la emocional por David Ogilvy. ¿Vale? Tened en cuenta que esas dos corrientes publicitarias, la de la publicidad racional y la emocional, van a seguir de la mano y van a seguir bueno, pues existiendo. Hablaros de Roser Reves para empezar, pues para que sepáis, ¿no? Él dice que la publicidad emocional no funciona con todos los productos, que funciona con los productos caros o de lujo, con un bolso Louis Vuitton o con un coche, por así decirlo.
pero que a los productos de bajo coste, como son, por ejemplo, una pasta de dientes, una barra de pan, una cuchara, necesitan una publicidad racional, ¿vale? Él es descendiente de Hopkins, y si os dais cuenta, Hopkins era una persona que intentaba racionalizar todo, hacerlo todo como muy metódico y demás. Así que bueno, no es raro que él siga con esa tendencia de publicidad racional, 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 racional. Entonces, él va a hacer anuncios sobre todo de productos de bajo coste, como son Colgate, que tened en cuenta que se pronuncia Colgate, ¿vale? O Palmolive y demás. Vamos a ver, luego veremos algún ejemplo. Él es el firme defensor de la propuesta única de venta, la USP. Entonces, él es el que conceptualiza una idea que introduce Hopkins. Os acordaréis que en el texto que leísteis ponía algo relativo a la propuesta única de venta, la Unique Selling Proposition. Y él conceptualiza esa idea, es decir, estudia realmente qué significa eso y la conceptualiza en el sentido de que explica cómo un publicitario puede hacer una propuesta única de venta sobre un producto, ¿vale? Entonces él dice que hay 3 pasos fundamentales para transmitir la propuesta única de venta del producto, que la primera es estudiar los beneficios reales del producto y elegir uno que no haya sido usado por la competencia. Una vez que tengamos ese beneficio real, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetirlo constantemente en nuestro anuncio para que al cliente le quede clarito. Repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que lleguemos a la tercera fase, que es cansar al público. Imagino que esto suena mucho a en Canal K, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Imaginaros una televisión o una radio en la que todos los anuncios fueran así. A ver cómo acabaríais. Bueno, os voy a poner algunos ejemplos. Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang out the banner and beat the drum. We'll take Ike to Washington. We don't want John or Dean or Harry to do that big job right. Let's get in step with the guy that's hep. Get in step with Ike. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang out the banner and beat the drum. We'll take Ike to Washington. We got to get where we're going, travel day and night for president. Let Adelaide go the other way. We all go with Ike. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum. We'll take Ike to Washington. We'll take Ike to Washington. Now is the time for all good Americans to come to the aid of their country. El anuncio de Hike for President es varias cosas importantes. La primera es publicidad. ¿Por qué es publicidad? A mí no me está vendiendo ninguna ideología de este señor. Yo no sé si este señor es de izquierdas, de derechas, centro, no tengo ni idea. Si os dais cuenta de este señor, yo solo sé que Hike for President y Hike for President. Y espero que os haya quedado claro que Hike for President, pero no se va más allá, ¿vale? Entonces es esa idea de yo comunico algo hasta la saciedad. Y aquí lo que se comunica es Hike for President. Si os dais cuenta, es muy interesante como en este anuncio, ahora no lo vais a escuchar, ¿vale? Voy a quitar el audio. Entonces es muy interesante como en este anuncio simplemente, bueno, Eisenhower era Hike, ¿vale? Que se le llamaba así, entonces Hike, Hike, Hike todo el rato. Y todo el rato la misma idea, repito, hasta la saciedad. Y queda muy claro que esto no es propaganda política, porque no estoy vendiendo una ideología. Él trabaja haciendo anuncios para medicamentos en televisión, como por ejemplo Ana Zinc, ahora vamos a un spot, pero también hace los anuncios de Colgate, ¿vale? Entonces él, pues este es uno de esos anuncios de Colgate que tenéis y si os dais cuenta emocional poco, o sea, te da 8.000 razones de por qué tienes que comprar esa marca. Bueno, 8.000, te da una, pero te la explica muy bien de por qué tienes que comprar esa marca, ¿vale? Entonces él te dice, hasta 7 veces, la protección dura hasta 7 veces más, 7 veces más que las de otros pastas de dientes y te deja un breath, un aliento mucho más fresco y limpio durante todo el día. Él trabaja en una idea creativa que es la de, aparte de la estética, o sea, aparte del aliento y la higiene, la estética, ¿vale? O sea, al cepillarte los dientes te va a ayudar con todo eso y es importante que lo hagas por la mañana, ¿vale? Y lo vende bajo un eslogan que es el de limpie sus dientes mientras limpia su aliento. Entonces, digamos que él no es algo, él entiende la higiene
y el aliento como algo estético, no como algo vinculado a la salud, ¿vale? Entonces tened eso en cuenta. Vamos a ver algunos ejemplos para que veáis que son racionales y que te venden esa racionalidad, ese motivo por el cual tú debes consumir el producto y que te lo venden 1000 veces, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Igual. When Cutie Katie makes a scene, she wears a smile brush 3 ways clean. Cleaner breath, cleaner face, cleaner teeth, 3 ways clean is Colgate Clean. When Handsome Harry joins the session, he makes a real 3-way impression. Cleaner breath, cleaner taste, cleaner teeth, 3 ways clean is Colgate Clean. In your mouth, trouble can start with particles that attract decay bacteria. Using decay acid. Colgate with activated Gardol foams as you brush. Helps foam away food, decay bacteria, and decay acids. Regular Colgate brushing for most people instantly helps stop bad breath that starts in the mouth. I had the Colgate girl and boy. Brush 3 ways clean to both enjoy. Cleaner breath, cleaner taste, cleaner teeth, 3 ways clean is Colgate Clean. Okay, with Colgate, 3 ways clean is Colgate Clean. Vale, entonces imagino que os ha quedado claro que Colgate te ayuda a estar limpio de 3 maneras diferentes. Y eso es lo que él pretende difundir, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo de otro anuncio, que es el de Anacin, ¿vale? Que es una aspirina y vamos a ver cómo lo vende. Bueno, no es una aspirina, pero tened en cuenta, el principio básico sirve como una aspirina, ¿vale? Para los dolores de cabeza, pero vamos a ver el anuncio que él hace para este medicamento. From doctors' offices across the country come survey replies of what doctors recommend for headache, neuritis, neuralgia pain. 3 out of 4 doctors recommend the ingredients in Anacin. Doctors know with most headache, pain mounts up. You feel dull, depressed. Tension puts nerves on edge. Now aspirin has just one pain reliever. Add buffering, you still get just one. Only Anacin of the 4 leading headache remedies has special ingredients to relieve pain fast. Help overcome depression fast. Relax tension fast. I feel great. Headache's gone and my stomach isn't upset. And no wonder. Anacin is a doctor's prescription. That is, a combination of ingredients. A particular combination that brings fast relief without upsetting your stomach. Remember, aspirin, even with buffering, has only one pain reliever. Take Anacin with ingredients 3 out of 4 doctors recommend. Anacin for fast, incredibly fast. Entonces, si os dais cuenta, nos venden otra vez esos 3 motivos, ¿no? Para comprarlo. Es que hay 3 cosas que Anacin hace y que la aspirina no, y te lo repiten 1000 veces, te repiten 1000 veces que Anacin no solo te quita el dolor de cabeza, sino que además te deja bien el estómago y te hace sentirte relajado. Entonces te lo repiten 1000 veces. No te lo dicen una vez. Si os dais cuenta, lo han explicado 3 veces de 3 maneras diferentes. Vamos a ver otro anuncio. Ajax cleans your kitchen sink up to twice as easy, twice as fast. Use Ajax, the foaming cleanser. Cleans your sink just like a whiz. You stop saying the elbow back when you start cleaning with Ajax. Ajax, the new scouring cleanser, foams as it cleans. Polishes too. Whee! And leaves no gritty cleanser scum. Use Ajax, the foaming cleanser. Dirt right down the drain. So use Ajax. Remember, Colgate's Ajax foams as it cleans. Ajax cuts grease faster than any other leading cleanser. Ajax polishes as it cleans. And it smells good, too. So use Ajax. Bueno, este anuncio que no se escucha muy bien porque es bastante antiguo y ya sé como un ruido de fondo. Tened en cuenta que, bueno, os ha quedado claro, ¿no? Que tenéis que usar Ajax y que limpia, pule las superficies y que te lo repiten 300 veces de diferentes maneras, ¿no? Bueno, otro anuncio muy relevante de redes es el de M&M's. Imagino que conocéis la marca, ¿vale? Él hace un anuncio comparativo que es muy importante en la historia de la publicidad, que ahora vamos a ver, y que se basa en que el M&M se derrite en tu boca y no en tu mano. Which hand has the chocolate candy? Not this hand. That's ordinary chocolate candy. It's melted. But this one, there's no chocolate mix.
Because M&M's milk chocolate melts in your mouth, not in your hand. Now there are two exciting candies to choose from. The ever-popular M&M's plain chocolate candies and the new M&M's peanut chocolate candies. I wanted the M&M's plain chocolate candy. Solid milk chocolate inside and a colorful sugar shell outside. And I'm a delicious peanut. But look what happens to me. First I'm drenched in creamy milk chocolate, then covered with a crisp thin sugar shell. Look for this M on each piece. Try M&M's chocolate candies with peanuts or plain. Remember, M&M's milk chocolate melts in your mouth, not in your hand. Vale, entonces si os dais cuenta, este es un anuncio en el que se nos muestran varias veces, ¿no?, cómo ese chocolate, ese M&M's, no se derrite en la mano, sino que se derrite en tu boca porque es de mejor calidad que aquellos que son similares, ¿vale? Vamos a entrar en la publicidad emocional y veréis cómo es relativamente diferente. Ogilvy, que es el representante de esta publicidad, le da mucha importancia a los aspectos simbólicos del producto. Me explico. Hablábamos un día, este anillo puede valer 5 euros, pero si yo os cuento que este anillo lo hice yo, o me lo hizo mi pareja, o me lo hizo mi padre justo antes de morir, este anillo ya no vale 5 euros, tiene un valor simbólico, yo no lo vendería ni por 1.000.000 de euros, ¿vale? Entonces, él empieza a dar la importancia a los aspectos simbólicos del producto, no solo a los funcionales, sino a qué simbolizan. Él dice que el objeto de la publicidad es crear imagen de marca y no vender productos, ¿vale? Cuidado con esto, porque si os acordáis, Hopkins decía que era vender, y no es así. También hay que crear imagen de marca, y esto hoy en día lo sabemos, la creación de imagen de marca es clave. Lo que es importante y lo que queremos conseguir es que la marca pase a formar parte del día a día de la gente, no que me compren hoy o mañana o pasado, sino que la marca esté ahí, que tú cuentes con ella, que si yo te digo, dime una marca de yogures, tú pienses Danone, ¿vale? Vale, él es una persona que critica las promociones de venta. Todos esos cupones de descuento, las campañas de 3x2, lo de que ahorras el 25%, lo de que te regalan no sé qué si compras no sé cuál. Él dice que todas esas campañas lo único que hacen es, solo sirven a corto plazo, o sea, solo sirven para hoy, que se pueden utilizar en tiempo de crisis, pero que a largo plazo no tienen sentido y que además destruyen la imagen de marca del producto. ¿Por qué? Porque si tú normalmente me vendes un yogur que vale 1 euro y de repente en un momento dado me empiezas a ofrecer un descuento del 50%, de manera indirecta me estás diciendo que ganas un mogollón de dinero, porque aunque me lo vendas a la mitad, a 50 céntimos, sigues ganando dinero. Entonces me estás diciendo que el precio real del producto no es 1 euro, sino que son 45 céntimos. Y según él, eso destruye la imagen de marca del producto, ¿vale? Además, él dice, bueno, pues que las rebajas continuas sobre un producto solo hacen sospechar a la gente de que el producto es de peor calidad. Y bueno, pues en resumen, que eso sí que sirve para un momento de crisis, pero que es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que en un momento dado te puede funcionar, pero que a largo plazo esa estrategia no te va a funcionar. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues disimular esas estrategias durante las crisis, ¿vale? Cuando hay una crisis no me rebajes el producto al 50%, sino dime algo así como, trae tu vieja televisión y te descontamos 100 euros en la compra de una nueva. O imaginaros, ¿cómo se podría hacer esto con un producto básico como los yogures? Pues tráeme los envases de tus yogures y te descontamos 30 céntimos, ¿vale? Porque los reciclamos y los reutilizamos. Aunque luego no lo recicles, no lo reutilices y no lo quieras para nada, pero que disimules de esta manera ese tipo de promociones y estrategias publicitarias. Como os decía, él es clave en el desarrollo de una imagen de marca / producto, porque para él es lo que da valor al producto de verdad y es lo que a largo plazo funciona. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues en primer lugar el producto tiene que ser la clave, es decir, el producto tiene que ser muy importante. El producto es la clave en los anuncios, ¿vale? Al final estamos anunciando algo, pues si ese algo es un producto, él tiene que ser el protagonista. Además tiene que tener personalidad, es decir, tiene que diferenciarse del resto de los productos. Y eso se consigue a través de una personalidad, ¿vale? Ahora veremos ejemplos y lo entenderéis mejor. Y además él dice que hay que tener en cuenta que hay productos muy similares que necesitan diferenciarse a través de una marca, ¿vale? Y que por ese motivo trabajar en la gestión de marca es súper, hiper, mega relevante.
Él hace una especie de, hace un tipo de campañas que ahora vais a ver y que es totalmente diferentes a las de Estados Unidos. Entonces, aquí tenéis dos ejemplos de anuncios. El de la derecha, este de aquí, es un hombre pirata que lleva una camisa que es la Hathaway y nada, pues si os dais cuenta, la camisa está ahí en primer plano, ¿verdad? Y aquí se nos cuentan cosas sobre esa camisa. Y aquí tenéis las anuncias webs, así que el producto está aquí. Y bueno, os dice, el hombre de Swaps está aquí y nos vende un tipo de hombre. ¿Vale? Entonces, si tú quieres ser como ese tipo de hombre, tendrás que consumir Swaps. Más anuncios que son claves en bueno, el del Volkswagen, ¿vale? O sea, Ogilvy es súper, hiper, mega importante por estos anuncios que hace de Volkswagen, como este que tenéis aquí, el del escarabajo de Volkswagen, y en él se cuenta pues cosas sobre se cuentan diferentes aspectos, pero si os dais cuenta el producto, la imagen del producto es la parte central del anuncio. Y aquí se está intentando anunciar Dove, ¿vale? El jabón. Y lo que se hace, si os dais cuenta, es Darling, he tenido una experiencia súper mega maravillosa gracias a Dove. De tal manera que la gente lo que va a comprar es esta experiencia. Una experiencia maravillosa, que es algo emocional. Tú compras una experiencia, no te está diciendo Dove limpia súper mega bien. Mejor te lo dice aquí también, ¿vale? Pero el mensaje fundamental y el más importante es este de aquí. Vamos a ver un pequeño vídeo. I wish I could be with you today, in the flesh, as they say. Unfortunately, I'm in India. Ever been in India? Very hot. If you don't mind, I'm going to take off my coat. You know, in the advertising community today, there are two worlds. Your world of direct response advertising, and that other world, the world of general advertising. These two worlds are on a collision course. You direct response people know what kind of advertising works and what doesn't work. You know to a dollar. The general advertising people don't know. You know that 2-minute commercials on television are more effective, more cost-effective than 10-second commercials or 30-second commercials. You know that fringe time on television sells more than prime time. In print advertising, you know that long copy sells more than short copy. You know that headlines and copy about the product and its benefits sell more than cute headlines and poetic copy. You know to a dollar. The general advertisers and their agencies know almost nothing for sure because they cannot measure the results of their advertising. They worship at the altar of creativity, which really means originality, the most dangerous word in the lexicon of advertising. They opine that 30-second commercials are more cost-effective than 2-minute commercials. You know they're wrong. In print advertising, they opine that short commercials sell more than long copy. You know they're wrong. They indulge in entertainment. You know they're wrong. You know to a dollar they don't. Why don't you tell them? Why don't you save them from their follies? For two reasons. First, because you're impressed by the fact that they're so big and so well paid and so well publicized. You're even perhaps impressed by their reputation for creativity, whatever that may mean. Second, you never meet them. You inhabit a different world. The chasm between direct response advertising and general advertising is wide. On your side of the chasm, I see knowledge and reality. On the other side of the chasm, I see ignorance. You are the professionals. This must not go on. I predict that the practitioners of general advertising are going to start learning from your experience. They're going to start picking your brains. I see no reason why the direct response divisions of agencies
should be separate from the main agencies. Some of you may remember when television people and agencies were kept separate. Wasn't that idiotic? I expect to see the direct response people become an integral part of all agencies. You have more to teach them than they have to teach you. You have it in your power to rescue the advertising business from its manifold lunacies. When I was 25, I took a correspondence course in direct mail. I bought it out of my own pocket from the Dartnell Corporation in Chicago. Direct response was my first love, and later it became my secret weapon. When I started Ogilvy and Mather, New York, nobody had heard of us, but we were airborne within 6 months and grew at record speed. How did we achieve that? By using my secret weapon, direct mail. Every 4 weeks, I sent personalized mailings to our new business prospects. And I was always amazed to discover how many of our clients had been attracted to Ogilvy and Mather by those mailings. That was how we grew. Whenever I look at an advertisement in a magazine or a newspaper, I can tell at a glance whether the writer has had any direct response experience. If he writes short copy or literary copy, it is obvious that he has never had the disciplines of writing direct response. If he has had that discipline, he wouldn't make those mistakes. Nobody should be allowed to create general advertising until he has served his apprenticeship in direct response. That experience will keep his feet on the ground for the rest of his life. You know, the trouble with many copywriters and general agencies is that they don't really think in terms of selling. They've never written direct response. They've never tasted blood. Until recently, direct response was the Cinderella of the advertising world. Then came the computer and the credit card, and direct marketing exploded. You guys are coming to your own. Your opportunities are colossal. In the audience today, there are heads of some general agencies. I offer you this advice. Insist that all your people, creative, media, account executives, that they're all trained in your direct response division. If you don't have such a division, make arrangements with a firm of direct marketing specialists to train your people. And make it a rule in your agency that no copy is ever presented to clients before it has been vetted by a direct response expert. Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You've come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing. For 40 years, I've been a voice crying in the wilderness, trying to get my fellow advertising practitioners to take direct response seriously. Today, my first love is coming to its own. You face a golden future. Vale, si os dais cuenta, este es un vídeo en el que Ogilvy nos está hablando de esas dos diferencias que hacíamos entre publicidad emocional, a la que él llama aquí publicidad general, y la publicidad racional de Reves, a la que él aquí llama marketing directo. Y nos ha hablado de las dos. Nos ha dicho que el marketing directo barra publicidad racional sabe todo, lo miden todo, saben qué ventas generan, qué ventas no generan, qué anuncio es más efectivo que otro, cuánto texto tiene que haber y demás, pero que no son creativos. Y nos ha dicho que la publicidad emocional lo que tiene es que no saben nada, que sus timings están fatal y demás, pero son creativos y tienen innovación y tienen creatividad. Y si os dais cuenta, aunque él no habla de estos dos mundos existentes, él no habla como de mundos contrapuestos, de esto por aquí, esto por allá, y llevamos mal, y somos opuestos, y estamos... Él está hablando de la necesidad de aunar esos dos mundos publicitarios, de que la publicidad emocional también tenga una parte de racional, de que la publicidad racional también tenga una parte de emocional. Hay otro publicitario, ¿vale? Aparte de estas dos corrientes, hay otro publicitario que es relevante, que es Leo Burnett. Él es
relevante porque es el que introduce los mensajes de cualidad o el drama inherente, es como se conocen sus tipos de anuncios, ahora vamos a explicarlo. Él es un publicitario de la Escuela de Chicago, ¿vale? No de Madison Avenue, como eran los otros dos, como es el caso de Yelby Redes. Él trabaja en la Escuela de Chicago y esto va a hacer que tenga un estilo diferenciado y que sea una publicidad que se ha catalogado históricamente como menos sofisticada y menos intelectual, ¿vale? Él habla del drama inherente de las cosas y eso para él es la cualidad que tiene un producto para hacer que ese producto se mantenga en el mercado. Es decir, es importante que hagamos que nuestro producto sea deseable por una cualidad, porque esa cualidad va a ser la que lo haga estar en el mercado y que la gente compre ese producto y no otro. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendáis mejor. Él, por ejemplo, hace el guisante verde, estos que tenéis aquí. Y dice, guisante verde, cosechaba la luz de la luna. Y ese es el drama inherente, es cualidad clave del guisante verde. La gente le lleva a que compre guisante verde y no otra marca, es que está cosechado la luz de la luna. Y si os dais cuenta, es emocional y racional. O sea, es emocional, pero no es racional. A ver, ¿qué más da que el guisante esté cosechado la luz de la luna que no? Bueno, pues intenta vender el producto de tal manera que ese es el drama inherente de guisante verde y va a ser lo que hace que la gente lo compre. Y la gente va a ir al supermercado y dice, me compro guisante verde porque está cosechada la luz de la luna, ¿vale? Él además es un publicitario importante, grabado a fuego, Leo Burnett, porque si no habéis hablado de él, pues tened en cuenta que es él el que diseña esa figura del hombre de Marlboro, la de los cigarrillos. Y hoy en día el hombre de Marlboro es hiper conocido, pero en su momento el hecho de diseñar esa figura fue clave, porque Marlboro era una marca que originalmente era dirigida a mujeres y lo que él hizo fue remodelar la imagen de marca de Marlboro para que no solo fuera dirigida a mujeres, sino también a hombres. De hecho, si veis un anuncio de Marlboro, tenéis aquí, a la izquierda, es un anuncio que iba dirigido a mujeres, aparece la mujer, aparece un niño y la manera en la que el diseño de la cajetilla es femenino, ¿no? Entonces, hay un momento dado en el que se rediseña esa imagen de marca, se cambia el diseño de la cajetilla y se introduce la figura del vaquero de Marlboro, de tal manera que ese producto, ese tabaco, pasa a estar enfocado a ambos públicos, a las mujeres que no las pierde y a los hombres que los gana. BBDO es una agencia que trabaja en Madison Avenue, ¿vale? Entonces tiene una técnica importante que es la del brainstorming y son ellos quienes las desarrollan. Y básicamente me junto con mi equipo de trabajo y empezamos a decir ideas a lo loco sobre un producto para, bueno, luego elegir las mejores y ejecutarlas. Entonces esta es una técnica que se desarrolla en esos momentos en BBDO, en Madison Avenue y bueno, aquí tenéis un cartel que anunciaba eso, ¿vale? Y que anunciaba la agencia, ¿no?, de BBDO y decía, cuando las grandes mentes se unen en BBDO, este es el resultado. Entonces este era como su cartel para anunciarse. Leo Burnett se asocia con Norman Rockwell, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y ocurre una cosa muy interesante, que es que desarrollan diferentes anuncios, diferentes ejemplos de publicidad en la que se elaboran diferentes personajes profundamente americanos para anunciar productos, es decir, como estereotipos, ¿vale?, norteamericanos para anunciar diferentes productos. Entonces, por ejemplo, ellos dos en asociación hacen la campaña de Kellogg's, ¿vale?, y diseñan pues estos, tened en cuenta que este hombre de aquí, Norman Rockwell, era ilustrador, ¿vale?, y Leo Burnett era publicitario. Entonces, Norman Rockwell lo que va a hacer es diseñar este tipo de ilustraciones y luego Burnett pues le va a añadir lo que es la parte publicitaria, ¿vale? Entonces ahora si os fijáis todos los anuncios que vamos a ver son súper parecidos a nivel estético, ¿vale? Entonces bueno, esto es la campaña para Kellogg's, que obviamente también aparece incluso en las cajas y si os dais cuenta pone que Norman Rockwell es el diseñador de esos dibujos y todos tienen la misma estética. También trabaja para Golden Granule y vamos a ver un vídeo. Somewhere along the line, after I am finally off the premises,
You or your successors may want to take my name off the premises, too. You may want to call yourselves Twain, Rogers, Sawyer, and Finn Incorporated. Or Ajax Advertising. Or something. That will certainly be okay with me if it's good for you. But let me tell you when I might demand that you take my name off the bill. That will be the day when you spend more time trying to make money and less time taking advertising, our kind of advertising. When you forget that the sheer fun of ad making and the lift you get out of it, the creative climate of the place, should be as important as money to the very special breed of writers and artists and business professionals who compose this company of ours and make it tick. When you lose that restless feeling that nothing you do is ever quite good enough. When you lose your itch to do the job well for its own sake, regardless of the client, or the money, or the effort it takes. When you lose your passion for thoroughness, for hatred of loose ends. When you stop reaching for the manner, the overtone, the marriage of words and pictures that produces the fresh, the memorable, and the believable effect. When you stop rededicating yourselves every day to the idea that better advertising is what the Leo Burnett Company is all about. When you are no longer what Thoreau called a corporation with a conscience, which means to me a corporation of conscientious men and women. When you begin to compromise your integrity, which has always been the heart's blood, very guts of this agency. When you stoop to convenient expediency and rationalize yourselves into acts of opportunism for the sake of a fast buck. When you show the slightest sign of crudeness, inappropriateness, or smart aleckness, and lose that subtle sense of the fitness of things. When your main interest becomes a matter of size, just to be big, rather than good, hard, wonderful work. When your outlook narrows down to the number of windows from 0 to 5 in the walls of your office. When you lose your humility and become big-shot Weisenheimers, a little too big for your boots. When the apples come down to being just apples for eating or for polishing, no longer part of our tone, our personality. When you disapprove of something and start tearing the hell out of the man who did it, rather than the work itself. When you stop building on strong and vital ideas and start a routine production line. When you start believing that in the interest of efficiency, a creative spirit and the urge to create can be delegated and administered, and forget that they can only be nurtured, stimulated, and inspired. When you start giving lip service to this being a creative agency and stop really being one. Finally, when you lose your respect for the lonely man, the man at his typewriter, or his drawing board, or behind his camera, or just scribbling notes with one of our big black pencils, or working all night on a media plan, when you forget that the lonely man, and thank God for him, has made the agency we now have possible. When you forget he's the man who, because he's reaching harder, sometimes actually gets hold of, for a moment, one of those hot, unreachable stars. That, boys and girls, is when I shall insist you take my name off the door. And by golly, it will be taken off the door. Even if I have to materialize like that some night, rub it out myself on every one of your floors. And before I dematerialize again, I will paint out that star-reaching symbol, too. And burn all the stationery. Perhaps tear up a few ads in passing. And throw every goddamn apple down the elevator shaft.
half of the land. Right now, here's Leo Burnett Company Incorporated. Here's Leo Burnett Company of Canada Limited. Here's Leo Burnett Company Limited of London. And here's B.P. Brother and Company, an incorporated division of Leo Burnett Company Incorporated. Keep right on with what you're doing, but more of it. More of it. I'm very proud of you and wish you a Merry Christmas and a big New Year, personally, unincorporated, and unlimited. Bueno, aquí eso, es un vídeo en el que Leo Burnett le habla a su agencia, ¿no? De cómo, del momento en el que van a tener que quitar su nombre, y en el fondo lo que le está diciendo es todas las características que esa agencia tiene y que espera que nunca pierdan. Os quería poner este vídeo un poco pues para que veáis la importancia que en aquellos años tenía la agencia de publicidad, en la edad de oro de la publicidad. Estamos en una época que va a tener muchísima importancia. Recordad que habíamos hablado, no sé si os acordáis, de que estábamos aquí en la era del consumo, en los años 1950-1975, y que es una época muy propensa para el consumo, y eso obviamente pues va a hacer que la publicidad viva su edad de oro, ¿no? Haya una gran cantidad de publicidad y además muy bien pagada. En estos años es en los que aparece una tendencia que se conoce como los mensajes motivantes de Ernest Ditter, y en los que se empieza a trabajar con un tipo de publicidad que se considera publicidad motivacional o del subconsciente. Publicidad subliminal utiliza lo subliminal y lo pone, ¿no?, a lo connotado. Lo subliminal es aquello que yo no puedo percibir, ¿vale? Y lo connotado es aquello que yo insinúo. Entonces, mucho cuidado con esto, porque muchas veces se ha hablado de que la publicidad subliminal es aquello que connota algo, y no es lo mismo. Muchas veces se ha entendido que es publicidad subliminal aquella, no sé, unos hielos en un refresco de Coca-Cola que ponen sex, ¿vale? Y eso no sería publicidad subliminal, sino que sería publicidad connotada, porque es algo que yo puedo percibir. Se supone que aquella publicidad subliminal es aquella que está por debajo del umbral de percepción, y por lo tanto yo no puedo percibirla. Entonces es un tipo de publicidad que me hace algo en la mente sin que yo pueda saberlo. Por ejemplo, la botella de Coca-Cola muchas veces se ha dicho que es publicidad subliminal porque tiene las formas o el cuerpo de una mujer. Bien, pues no es publicidad subconsciente, o sea, no es publicidad subliminal como tal, porque se puede percibir, tú puedes verla, puedes ver que tiene unas formas determinadas. Entonces es una publicidad connotada, ¿vale? O subconsciente, pero no subliminal. Entonces, cuidado con la diferencia entre subliminal y connotado. De hecho, si os vais a Wikipedia, ¿no?, y buscáis qué es la publicidad subliminal, os dirá que es todo aquel mensaje audiovisual compuesto por imágenes y sonidos que se emite por debajo del umbral de percepción consciente y que incita al consumo de un producto, ¿vale? Pero como está por debajo de ese umbral de percepción consciente, tú conscientemente no vas a poder ver que la botella de Coca-Cola, o sea, no vas a poder ver lo que te está haciendo, y sin embargo vosotros sí que podéis ver que la botella de Coca-Cola tiene una forma, ¿no? Tiene, ¿cómo decirlo? O sea, tiene una forma de femenina, bla, 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 y que por consecuencia es una publicidad que es connotada, ¿vale? Pero no subliminal. Sí que se trabaja mucho, de todas maneras, con los mensajes motivantes y la publicidad motivacional, que también se conoce como publicidad subconsciente, ¿vale? Aunque tened en cuenta que, aunque la llamemos publicidad subconsciente, sí que es consciente, sí que podemos verla. Así que yo prefiero el nombre de publicidad motivacional, ¿vale? Para que quede claro que es la publicidad connotada y no la publicidad subliminal. Dentro de esto hay imagino que todos conocéis a Freud, el genio psicólogo del psicoanálisis, ¿vale? Y él decía que la motivación de las personas reside en el sexo y en la muerte. Es por ello que la publicidad debería de utilizar una de estas dos motivaciones para anunciar sus productos y que fuera súper, hiper, mega efectiva. Obviamente, ¿qué ocurre?
en términos publicitarios, utilizar la muerte y decir que tu producto te va a llevar a morir como que no es muy atractivo. La realidad es que no se utiliza la muerte, ¿no?, en la publicidad, se utiliza más otros temas, como por ejemplo el sexo. Entonces, en ese sentido, hay 3 personas, Norman Cage Krummel, que tiene una agencia que es NCK y que trabajan mucho con esta idea de sexo y publicidad, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos y esto sería publicidad motivacional, ¿vale?, o subconsciente, y también publicidad connotada, que me pedís más ejemplos. Entonces, aquí tenéis 2 ejemplos. Esta mujer súper hiper mega ejecutivo que va desnuda anuncia ropa interior, obviamente, y entonces, bueno, pues es publicidad connotada, pero no es subliminal. Perfectamente que ella pues va vestida como va vestida, ¿vale? Y aquí este anuncio de Dodge para vender este coche, en el que se pone la figura femenina y se insinúa, ¿no?, ahí pues teóricamente sexualmente esta mujer está tocando con su muslo, está rozando el coche, y entonces hace que el anuncio sea mucho más atractivo y que la gente quiera consumir el coche. O este anuncio de Revlon para anunciar pues ese perfume. Aparte del tema de sexo y publicidad, deciros que, bueno, en esta época ocurre una cosa que llamamos revolución creativa y que está liderada por Bill Bernbach. Tiene sentido que ocurra en esta época otra vez, pues porque es la edad de oro de la publicidad, ¿no?, cuando más dinero se gana. Entonces, bueno, en cuanto a la revolución creativa y Bill Bernbach, destaca un poco pues por el contexto publicitario, ¿no?, en el que él trabaja. En aquella época, en Estados Unidos, en Nueva York, había una gran diferenciación entre judíos y los WASP, ¿vale? Los WASP son los blancos anglosajones y protestantes. A nivel publicitario había como 2 grandes bloques, ¿vale? Estaban por un lado los judíos y por el otro lado los blancos trabajando. Y en función de si tú eras judío de ascendencia judía o eras de ascendencia blanca / anglosajona, ¿vale?, pues se te clasificaba publicitariamente en artista o redactor, es decir, en copy o en creativo. Entonces los judíos automáticamente se iban a redactores, eran copies, ¿vale? Y los italianos, los blancos y europeos, americanos y demás, se les consideraba como artistas / creativos, ¿vale? Entonces, bueno, pues era un contexto publicitario en el que tú no podías dedicarte a ser creativo si eras judío, ¿vale? Porque se tiraba de ese estereotipo y no se percibía. Entonces, tened en cuenta ese contexto publicitario y que aparecen nombres como Bill Bernbach que van a empezar a cambiarlo, ¿vale? Ya veremos cómo. Aparte de eso, era un contexto pues mayoritariamente de hombres, pero de repente Mary Wells Lawrence acabará siendo la primera mujer CEO. ¿En qué agencia? En la de Bill Bernbach, ¿vale? Entonces, ella y esta agencia pues supone una revolución, ¿no?, en el entorno publicitario, porque de repente tienen una mujer. En cuanto a Bill Bernbach, él originalmente trabaja en una agencia judía con profesionales y clientes judíos, ¿vale? Todo muy judío, que es McRae Advertisement. En un momento dado, él decide moverse a DDB. Entonces, en ese momento, allí lo que ocurría es que el creativo era la estrella de la agencia. Cuando él se mueve a DDB, empieza a ser el creativo como estrella de agencia, y ahí él realiza una campaña para Volkswagen, que es esta que tenéis aquí a la derecha, Small, que tiene mucha revolución a la publicidad, porque por primera vez el producto se pone pequeño. No sé si os dais cuenta, pero normalmente cuando veíamos anuncios el producto estaba en primera plana, sobre todo si os acordáis de los anuncios de Ogilvy. Bueno, a él se le plantea un reto interesante, que es que anuncie Volkswagen. Es primero un coche pequeño en Estados Unidos donde todo les gusta grande. Segundo, es un coche alemán que en su momento fue elegido por Hitler como el coche del pueblo y que está diseñado por Porsche, ¿vale? O sea que es un coche alemán. Y tercero, él es un judío vendiendo un coche que se había entendido como un coche nazi. Entonces, bueno, pues él lo que recurre es una situación un poco compleja, ¿no?, para que te toque vender ese producto. Así que él lo que recurre es a una figura retórica que es la lítose,
que es todo lo contrario a la exageración. Es decir, es a poner el producto muy pequeño, exageradamente pequeño. Y crea pues este anuncio aquí, que supone pues eso, una revolución creativa a nivel de que, bueno, pues de repente el producto aparece tal y como es, entre comillas, pero no aparece enorme puesto. ¿Qué más cosas anuncia él? Bueno, él hace unas campañas para Levi's, que era un pan judío, por así decirlo, que se consumía en Estados Unidos, pero nuevamente el problema que tenía es que solo era consumido por judíos. Entonces, ¿qué hace ante esto? Bueno, pues lo que él hace es básicamente decidir bueno, que lo va a anunciar a través de una campaña en contra de la discriminación, y entonces va a crear un eslogan que es el de You don't have to be Jewish, es decir, no tienes que ser judío para que te guste Lewis. Entonces, en este sentido, lo que él hace es, bueno, pues estos 4 anuncios que son parte de una serie mucho más larga en la que él incluye a diferentes estereotipos de personas comiendo, y de diferentes razas y demás, pues comiendo ese pan, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, él también trabaja para países como, por ejemplo, Francia tenía un problema muy bestia, que es que bueno, pues que básicamente todo el mundo visitaba París, pero nadie visitaba el resto de Francia. Entonces él utiliza una fotografía de Elliot Erwitt, que es esta que tenéis aquí a la derecha, de un niño con su abuelo y 2 barras de pan, para anunciar Francia. Y bueno, pues lo hace con un eslogan que básicamente viene a decir: cuando conozcas Francia no volverás a París. Entonces es una idea de Francia tiene mucho más que ver, tiene un montón de territorios locales, rurales, que deberías de visitar. Y es esta la manera que utiliza para anunciar Francia. Esta campaña no solo aparece en blanco y negro, ¿vale? Sino que hay varias versiones, y también tenéis esta de aquí que tenéis en color. En estos años, además, ocurre, dejando atrás Bill Match y teniendo en cuenta un poco también qué más cosas ocurren a nivel publicitario, en estos años, entre los 50 y el 60 es el esplendor, ocurre el nacimiento del marketing, ¿vale? Como tal. Entonces, esto supone a nivel publicitario un cambio importante, porque la publicidad pasa a entenderse como parte del marketing. Y bueno, en aquellos momentos se empieza a hablar de las 5P del marketing, porque se incluye la promoción de ventas. Hoy en día las consideramos 4Ps de marketing, imagino que esto lo habéis visto en algún momento, pero si no lo recuerdo rápidamente, que son el producto, el precio, el placement, es decir, el lugar de distribución, y finalmente la publicidad. Entonces, tened en cuenta que el hecho de que surja el marketing hace que la publicidad se sitúe como un elemento más del marketing, no como una ciencia independiente. Aparecen además en estos años diferentes estrategias de marketing lideradas por empresas como, por ejemplo, Coca-Cola, que se ven reflejadas en la publicidad, ¿vale? En 1941 empiezan a aparecer ya anuncios vacacionales. En estos años la gente empieza a viajar y empieza a tener vacaciones y empieza a irse a la playa. Es hora que aparezcan anuncios como este a la derecha, en el que dice: en la playa disfrute de Coca-Cola, ¿vale? Aparte de eso, recordad, en estos años empieza a vender Coca-Cola en un pack de 6 de botellas. Entonces ese pack te ve reflejado en ese anuncio. Entonces, obviamente, como es un nuevo packaging, ¿vale? Porque anteriormente Coca-Cola se vendía de manera unitaria, pues bueno, tenemos que anunciarlo para comunicárselo a la gente. ¿Qué más cosas? Recordad que se habían desarrollado durante estos últimos años todo el tema de las autopistas, las estaciones de servicio y demás, gasolineras y demás. Entonces, esto repercute en que también aparezcan anuncios como ese que tenéis ahí, en el cual dice: stop, ten una pausa y refresca. ¿Vale? Esto es un anuncio que empieza en estos años con esta idea que tenéis aquí, pero es una idea creativa que se sigue dando hoy en día. Si os dais cuenta, hay muchos anuncios, sobre todo en verano, en el periodo vacacional, de para y ten una pausa. Y luego a la derecha tenéis la figura de Papá Noel, que sabéis que originalmente era verde y que luego pasó a ser rojo porque fue incorporado por Coca-Cola. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta, y que también os invita a que Coca-Cola es la pausa que refresca, ¿no? Que fue un eslogan que durante muchos años utilizó Coca-Cola. Empieza a ocurrir también que las marcas empiezan a tener una distribución internacional. Esto ocurre, si os acordáis, durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
podemos ver cómo en función del público al que te vendas, pues vas a representarlo de una manera o de otra, ¿vale? Pues aquí tenéis una campaña de McDonald's, otra de Marlboro para Sudamérica, y una para Asia de Coca-Cola. Entonces, tened en cuenta que hoy en día, cuando se hacen campañas incluso nacionales, pues vivimos en un contexto diferente de mixticidad y entonces se reflejan ya diferentes razas. Si vemos un anuncio actual de Coca-Cola, podemos ver perfectamente diferentes razas mezcladas. Moviéndonos un poco a los años 60, ¿vale? Y al consumismo. Habíamos visto que es un momento en el que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya estamos alejados de ella, lo dicho, en los años 60, es un movimiento de alto consumo, pero que también, aparte de eso, hay unos cambios de valores, ¿vale? Habíamos visto que los jóvenes querían ir en contra de sus padres, pero aparte de ese cambio de valores va a haber muchos más. Por ejemplo, se van a iniciar todas las protestas en contra de la guerra de Vietnam. Va a haber movimientos de contracultura como el movimiento hippie, ¿vale? Y que luchan en contra de la segregación racial, la discriminación sexual. Va a haber muchos movimientos que intentan hablar de que bueno, que intentan representar que los negros tienen los mismos derechos que los blancos y que las mujeres no deberían de ser discriminadas por el hecho de ser mujeres. Entonces, es por eso que aparecen un tipo de publicidad en los que a favor de la mujer y también de esa raza que en Estados Unidos está siendo discriminada, en las cuales pues los negros aparecen en actitudes normales, ¿vale? Haciendo algo como si fueran blancos, y en que esto hoy lo vemos muy obvio, pero que en aquellos momentos no le da tanto, y en los que aparecen mujeres desempeñando tareas de hombres, como por ejemplo, pues ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? En cuanto a la integración de blancos y negros, bueno, pues aquí veis, ¿no? Que tenemos el típico anuncio para americanos, acá está, y luego pues tenemos ese mismo anuncio con una madre y una niña de raza negra, ¿no? Pues para integrarles exactamente igual que si fueran este tipo de la población. También aparecen anuncios como este de aquí para adoptar niños, que tú siempre dijiste que querías ser abuela, entonces bueno, pues tu hija, tu hijo han adoptado un niño que es de raza negra y eso te debería dar igual. Y aparece este anuncio de aquí, que es Andy Warhol and Sonny Liston, es uno muy conocido en el cual ellos dos pues van ahí en un avión como si no pasara nada y se interrelacionan entre ellos como si nada. Esto es una campaña gráfica de otra que es audiovisual, que es esta de aquí que vamos a ver. Of course, remember, there's an inherent beauty in soup cans that Michelangelo could not have imagined existed. Talkative Andy Warhol and Gabby Sonny Liston always fly Braniff. They like our girls, they like our food, they like our style, and they like to be on time. Thanks for flying Braniff, fellows. When you got it, flaunt it. Braniff International, when you got it, flaunt it. Entonces, básicamente es una campaña para una compañía de aviones, aerolínea, y entonces, bueno, pues nada, se les muestra ahí a los dos entremezclándose, interrelacionándose como si nada. Hoy es un anuncio que vosotros probablemente lo veréis completamente normal, pero que en aquellos momentos pues marcó tendencia, ¿vale? Otro anuncio relevante, estos dos que tenéis aquí, ¿vale? En ellos pues básicamente se muestra nada, pues simplemente dos mujeres haciendo, pues posando como si perfectamente pudieran ser un hombre, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, el de la derecha no lo es tanto, de hecho es un anuncio de una azafata y bueno, pues dice eso de piensa como si fuera tu madre, como si nada, con total naturalidad, pues para apoyar, ¿no?, la representación de la mujer.